Hola, bienvenidos a este espacio donde tu opinión nos importa. Mi nombre es Josué Solís. Yo soy Miguel Montoya. Y esto es La Opinión de la Raza. Hoy nos acompaña Rodrigo Aque. Él es estudiante de la licenciatura en Historia. Rodrigo, si nos puedes platicar un poco más de ti, de qué estudias, de cómo es que llegaste aquí con nosotros, o sea, que... Sí, claro, pues efectivamente yo estoy estudiando la licenciatura en Historia, si todo sale bien ya en 6 meses somos licenciados, esperemos. Por la poderosísima Universidad Autónoma de Yucatán, por supuesto. Okay, que apenas en estos días está cumpliendo 99 años, no se les olvide. Tiene que impregnarnos de historia. Sí. De hecho, a mí me dijo el estimado señor Solís Johnson, compañero y amigo de la prepa. Un honor que nos hayas aceptado la invitación. Gracias a ti por la invitación. Entonces, yo por eso justamente es que estoy invitado aquí y pues ustedes me dijeron para hablar de temas en este proyecto que ustedes tienen muy bueno. Pues el tema hoy, digo, es algo que ha estado impactando en muchas partes del mundo, ¿no? Vemos temas de racismo, clasismo en varias partes del mundo. Y el tema de hoy está titulado Mérida Blanca para los blancos. ¿Qué opinas de ese cuestionamiento, de esa pregunta? ¿Cuál sería tu primera impresión? ¿Qué nos puedes decir? Pues fíjate que ese es un tema que justamente con el problema de los papazules de hace una semana. En Venga la Alegría. En Venga la Alegría. Es correcto. Efectivamente. Informada. A eso voy a la oficina. No, ese tema impactó muy cañón al yucateco, o sea, de repente se sintió ofendido, ni siquiera Pero hay que puntualizar por la elaboración errónea de lo que viene siendo un platillo típico yucateco, el papadzul. Sí, claro, pero igual hay que decir que, lo hicieron mal, pero pues hasta nosotros lo hacemos mal, nos hemos salado o no se nos pasa de algo, ¿no? Pero entonces, se ven verdes. Bueno. Verde pistache, no. Claramente no vas a cambiar la percepción de Josué. O sea, sí le ofendió, a él le ofendió. Vaya. Y eso está bien, o sea, no hay problema si te ofendió. Pero de una cosa es de que te ofenda, de que digas, o hasta que te rías, porque a mí me causó mucha risa, lo compartí y me dio mucha risa. Por ejemplo, lo que pasó con esta señorita, la Lady Pip, la que le conoce como Lady Pip. Otra. A esta hasta la amenazaron de muerte. O sea, es muy informada de la comida, ¿por qué será? Aquí la tengo. Fíjate que con ella estuvo mal amenazarla de muerte, porque metieron hasta sus hijas. Chiquititos, o sea, de 8, 9 años. Eso sí ya está mal. Eso ya está mal. Ese ya es el problema. A lo que vamos es que Mérida Blanca para los blancos puede ser aceptado. O sea, sí podemos decir que sí. En el norte de Mérida. Y ahí vamos a otro problema, la división de norte y sur de Mérida. Es como que esta pelea de este municipio, norte y sur, recursos, calidad de vida. Sí. O sea, tú te refieres a lo que tienen los meridanos o los emeritenses del norte y lo que tienen los emeritenses del sur, ¿no? Sí. Y en todo caso, o sea, tanto en lo económico, en lo social y en lo mental. Servicios igual, ¿no? Sí, claro. Y lo vamos a hacer así. ¿Por qué digo en lo mental? En el concepto que tiene el mismo meridano de sus zonas. Vamos al norte, no hay problema, puedo ir hasta en Uber, puedo ir en camión, no hay ningún problema. Como un meme, el de Will Smith viendo cuando voy al norte. Efectivamente. Asombrado. Y el yucateco piensa que es así. Llegamos a Beverly Hills. Llegamos a Beverly Hills, sí. Y mientras, de paso, cuando vas al sur, la gente va con miedo. Alguien del norte al sur. Va con miedo, efectivamente. Voy a ir a la zona de Canacín, pero me voy a cuidar mucho. ¿Por qué? Porque ahí asaltan. O sea, teniéndolo en cuenta... San José te llevas ya traes un estigma, ¿no? Un estigma de que algo malo te va a pasar por ahí. Efectivamente. Y no es cierto, yo he ido a Canacín 2, 3 veces y pues no he salido mal de ahí. No es siempre, ¿me entiendes? Y no es que la gente de ahí sea la que lo esté haciendo. Ahí ya es mucho estigma que tenemos justamente por este problema de clasismo y racismo entonces tú eres licenciado en Historia. Sí. Para ti el tema de la Mérida que hoy podemos decir
Mérida a lo mejor racista, Mérida a lo mejor clasista, viene desde atrás, viene por un tema de historia. Sí, claro, o sea, podría yo abarcarte hasta la colonia, ¿eh? O sea, yo ¿La colonia? ¿Qué colonia? ¿Qué colonia? Del tiempo virreinal, o sea, Ya pensé tal vez ¿qué estás diciendo? Colonia Perdón. México, Colonia Roma. Conceptos mamadores de la historia. Eso veo, sí. Mama, mejor. La colonia española, vamos a decirlo así. El Ok. tiempo virreinal, o sea... ¿Qué años estamos más o menos? O sea, cuando es la colonia, digo, porque no todos los 1549. 1542 más o menos con... Veniste preparada, ¿eh? Veniste preparada. Bien Lo aprendí en informado, secundaria. Sí, se ve, cabrón. Sí, entraba a Te clases. pregunto el artículo de la educación del constitucional, no me lo dices. Tercero, ¿Y el de trabajo? 23. Bien, se sabe. Vaya, ese abogado tiene que saberlo. No, pero te digo, o sea, viene este tiempo colonial, es interesante poder ver que mucha gente, y esto pasó en el siglo XIX, o sea, hay números, un historiador que se llama Jorge Victoria, da clase en facultad de Hecho, él hizo un estudio sobre los negros, el esclavo negro en Mérida, y hay una buena cantidad de números. De hecho, mucha gente cree que en Santa Lucía era la iglesia de negros. Se sigue debatiendo, muchos piensan que sí, muchos piensan que no. Igual está el Jesús María, que no al parecer es inexistente y no se sabe dónde estaba, que era la iglesia de negros. Jesús María. Así se llamaba la iglesia, Jesús María. No sabemos cuánta cantidad, pero podemos estipular que habían entre 1.500 o 500 esclavos negros en la zona de Mérida para inicios de 1542, 1500 hasta 1600. Esclavos que bajaban del continente africano, ¿no? Efectivamente, por Portugal. ¿Cómo hacían? Era Portugal, Cuba, todo el virreinato. De hecho, por eso Cuba tiene esto ya yéndonos a los aspectos de genética, o sea, de color de piel. Por eso los cubanos dicen que son muy morenos, porque justamente ahí fue que la creación de los llamados mulatos, esta mezcla entre gente indígena y gente negra que creó hijos. Y pues por eso tienen igual en Veracruz. Ok. Porque ahí llegaban los negros africanos en Veracruz, en el puerto. O sea, aquí en Yucatán, digo, yo creo, bueno, no saliendo a la calle, no hay no ves gente realmente, como dicen, negra, ¿no? Mulata. Pero hay vasos. De hecho, yo tengo uno, mi cabello. Cabello tipo el que le llamamos mulish. O sea, ahorita no lo tengo largo, pero me lo corté hace poco. Igual. En otros estados, choclo. Efectivamente. Ese es un rasgo africano, ¿eh? Ok. Y que viene a raíz de toda esta parte de los negros en América. Fíjate, no sabía, entonces. Ahora, ¿qué pasa? Vámonos al siglo XIX, vamos a cruzar. Esta parte de Mérida para los blancos ahí empieza a impregnar. ¿Por qué? Porque empiezan a eliminarse todos esos rasgos de los negros en América. Y empiezan a decir, no, en Mérida no hubo gente negra, no hubo esclavos negros. Ok. O sea, Mérida es indígena o española, no hay de más. Pero no, eso no es cierto. Es como esta idea de querer volver a Mérida blanca, o sea, volverla una ciudad en la que solo habían blancos y a lo mucho indígenas, y eran muy pocos, ¿sabes? Y en conceptos de historia, cuando dicen Mérida, ciudad blanca, ¿tú la asocias a qué? O sea, ¿por qué Mérida es la ciudad blanca? Según la historia. Tengo entendido que la más actual lo estaban como que cambiando a que blanca por su seguridad, por la paz que se vivía. Efectivamente, se ha romantizado mucho ese Mérida blanca, que porque es una ciudad limpia, que porque creo que está la leyenda esa de que si lo ves desde el satélite ves blanco, o sea... Pichón, puro pichón. Puro avance, o sea, tonto, ya sabes. Sí. Fíjate que esa de Mérida blanca, igual no sabemos, o sea, hay historiadores que el mismo Jorge Victoria dice que a partir del siglo XIX, con eso que les comenté, de que se empieza a hacer blanca Mérida. Hay una antropóloga, Eugenia Itugaga, que trabajó este famoso libro de La ciudad de Mérida, élite para los blancos, que es un libro bastante interesante. No copiamos de el título, ¿no? Ni nos basamos, pues yo ni sabía que existía. No, sí. Pareciera ser que... Pues pareciera ser que ahí lo sacamos y dije, No, pero esta... Plagio. Ahí te van a acusar. Los Simpsons ya lo hicieron. Ya te van a sacar Karen Aristegui. Sí. Nomás para que quede claro que no. Claro. Eso se nos ocurrió y no lo estamos haciendo. No, y el título está bonito. Sí. Pero es interesante porque esta mujer establece que igual lo mismo desde la colonia, Mérida quiso ser una ciudad puro de blancos. De pura gente blanca, nadie indígena, nadie negro, puro blanco. Y en la actualidad, pues es complicado no discernir entre lo que decíamos, norte y sur.
blanco-negro. Ok. Entonces, de ahí podría... Esta famosa división, no me dejarás mentir, corrígeme si estoy mal, como yo lo veo, es la avenida Canek. Divide norte de sur. O sea, tú has hecho un estudio, por lo visto, ¿no? De Toda la- campo. O sea, para ti la Canec ya lo asentaste, ya la Canec divide. No, Estás de un lado, eres pregunta blanco. al historiador, ¿no? Ah, bueno, Sí. pues es historiador, cabrón, no es que Urbanista. es arquitecto, urbanista, ni diseño del hábitat. Está bien. Olvida mi pregunta, continúa. No, pero... Acepta tú que tu mamá. Sí. Pregunta mala. No preparada. No, pero sí podríamos decir que hay un límite. No sé si sea la avenida Canek, no lo sé, pero de que hay un límite. Según hay un Miguel límite. no es. Según, ajá. Según no es. No dije que no es. Yo la verdad no lo sé. Dije que no sé cómo lo estás afirmando. No, Yo no sé cuál sea. perspectiva. Ya se ofendió. Ya se ofendió. Déjalo. Yo no sé cuál sea la línea divisoria, pero de que hay algo ahí, hay algo ahí. O sea, siempre, si tú vas a Gran Plaza, te das cuenta. Si tú vas a Altabrisa, te das cuenta. Vete a Plaza Oriente. Vete Ya a... está abierto, ¿no? No, Sí, abierto. no sé. No son mis zonas, yo soy del poniente, yo soy Como yucateco. como cajera del Oxxo. ¿Cómo es el dicho? No, bueno, ahí no sé. Tú sabes los memes. Sí. No, sí. Alguien ya no va a salir a cuadra del próximo episodio. No, y te digo, o sea, es un problema. Hay clasismo, podríamos decir que hay clasismo, hay de todo en Mérida. Y lo vemos con el. Yo creo que en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, claro. Pero el problema yo siento que, digo, ¿por qué te pedimos tu opinión, digamos, hasta cierto punto profesional? Porque Mérida en particular, Yucatán, y yo creo que la mayoría, la gran parte de México, pues es una, y toda América, ¿no? Es un continente colonizado. Sí. Entonces, en determinado momento hubo una mezcla de razas. No podemos decir que somos una genética pura, 1, y 2, pues no debería haber racismo de parte de ninguno, pues porque todos somos mezcla, ¿no? De todos, con todos, de todas las razas, si lo quieres ver así. Incluso eso de pensar que hay una genética pura ya igual se me hace un poco racista. No, No, pero y- me refiero en temas europeos. No, se sí, claro, supone pero- que hay una que hay una genética pura, ¿no? pura. Mentalidad. Lo mismo que incluso Hitler dijo de la raza aria. Es una mentalidad un poco, ya entrando al racismo. O sea, el simple hecho de que nosotros hayamos sido descubiertos según los europeos ya nos hace el simple hecho de que somos inferiores. Ujú. Cuando la verdad yo no le Ya digo- existíamos. Efectivamente, incluso ya teníamos. Tampoco voy a decir que una sociedad mucho mejor que la Europa, porque no hay sociedades mejores. La antropología no te puede decir que una cultura es mejor que la otra, jamás. Claro. Eso es algo erróneo decirlo. Pero podemos decir que teníamos una cultura y una sociedad bastante bien realizada. La historia dice que aquí no habían enfermedades, ¿no? Tan desarrolladas como en Europa y todas Sí, varias, de hecho, varias que ellos nos trajeron, digamos. incluso- La viruela, ¿no? Por lo que se piensa, la primera epidemia fue la viruela, traída por los europeos, Ujú. y que ocasionó muertes. Por su escasa higiene. Es por eso. En la edad, ¿Sí? sí, en la Edad Media, por Sí. ejemplo, la peste negra fue por su escasa higiene. Higiene igual. O sea, perdón, no quiero ser tan gráfico, pero la misma mano que usaban para limpiarse, la misma que usaban para comer. Entonces, Ya. Y y se la lavaban con la agua del pozo donde bebía el caballo, llena de moho, llena de agua sucia. ¿no? y en lugar de limpiarte, seguías haciendo lo mismo. Efectivamente. Entonces, podemos decir que todo este problema del racismo y el clasismo en Yucatán, pues viene desde muy atrás. Sí, Ok. sí, viene desde muy atrás. Sí nos impactó la historia, ¿no? Cuando ahorita vemos la diferenciación de que dicen, no, pues es que él es morenito, sí, no lo podemos invitar, o mejor que no vaya, que no salga en la foto, ¿no? O sea, sí viene el impacto desde la historia. Sí, claro. Bueno, partiendo de ese punto, yo te quería comentar, o tú tienes alguna anécdota personal o que hayas vivido, que digas, no, pues sí, aquí hubo racismo, aquí hubo clasismo, aquí hubo algo que nos puedas contar, Pues- para que la gente sepa más que nada cuándo están siendo racistas, cuándo están siendo clasistas. Pues yo he escuchado comentarios, por ejemplo, justamente cuando hemos ido a la zona de Vergel. Ajá. O sea, yo estoy diciéndole a unos amigos, oye, voy a Vergel 2. Ujú. Y un amigo que estudió en la Marista.
ten cuidado, te van a saltar ahí, solo vas a meterte en problemas, mejor ven Uber, así llegas seguro. Y yo así de, pero pues, ¿tú por dónde vives? No, pues yo en Montes de Amigos. O sea, ahí notas el comentario, ¿no? Ese comentario ya te volvería hasta cierto punto racista. Sí, claro, porque estás Pero diciendo... es más clasista, ¿no? Pero el clasismo es una parte, es un tipo de racismo. ¿Sí? Sí, claro. E igual podría decir una vivencia que ha pasado mucho en las escuelas. Justamente hablando de la marista. Por ejemplo, lo que hoy en día, y eso lo establece la chica que comenté, Eugenia Yogaga, la que hizo el libro. Okay. En esta doctora menciona una frase icónica. Por ejemplo, la Piaget, la famosa escuela Piaget. Hoy en día ya las élites no la tienen tan en cuenta para sus hijos, porque ya hay una mezcla. Porque la Piaget da mucha beca para jóvenes que no tienen tantos recursos, porque es una educación, se supone, de altura, y ya la gente con dinero que lo puede pagar ya no está yendo tanto porque dicen, sí es buena educación, pero no voy a mezclar a mis hijos blancos con el vato que se enamoren con el morenito que vive en Vergel 2, que tiene la beca de... Efectivamente. Amarte duele. Amarte duele. Amarte duele. Renata, te amo. Que de hecho, igual esa película, Ulises, podemos decir, habla bien de todo este problema del clasismo y el racismo en México. O sea, por el simple hecho de que la chica de clase alta se enamoró de un chico de clase baja, y su familia, ¿qué hace? Se lo quiere... Ando buscando una Renata de 22 años. Bueno, como comercial, ¿no? Nada más para que sepan. Si quieren, si tienen chance, pues aquí está Josué, ¿no? Soltero. Ando soltero. Bueno, continuamos. ¿Y tú? Soltero también, ¿no? Sí. O sea, promocionate, porque digo, no sabemos quién soltero lo va a ver. desde hace 8 meses. El amor no sabes por qué puerta va a tocar. Puede entrar en un podcast, qué bonito. Así es, imagínate. Oye, te viene un podcast y pues ya estamos aquí amarrando. Estaría chido. No, imagínate. Conmigo no se pierde la historia. Así Siempre es. vas a tener. Voy a darle tours en el Siempre centro te das para que anécdota. Efectivamente. Y sin Oye, cobrar. Josué, ¿y tú en el tema tienes alguna anécdota, algo que quieras mencionar? O ya sea personal o no personal, que haya sido algún amigo que haya tenido un tema de racismo, clasismo. Pues fíjate que en lo personal a mí no me ha tocado como que un racismo por mi gen, por mi color de piel. Ninguno que yo me recuerde, pero sí, tengo uno en cuenta, un amigo, el típico moreno, el rey mago negro. Sí. Oye, ven acá, queremos que seas Baltasar, Melchor, ¿quién era? El moreno. Sí, Gaspar. ¿No es Gaspar? Sí. No, es Baltasar, es Baltasar. Baltasar. Sí, Baltasar, ven acá, pues, Y él quería ser Gaspar. ¿No? Y le dije, no. Quería ser José, tal vez, ¿no? Ajá. O Jesús. O el borrego. No, tú no puedes ser borrego. No sé, pero sí. Sí. Me acuerdo que es como que un pequeño En esa parte ya hay Efectivamente, racismo. y de hecho se hizo un meme hace, creo que para diciembre de este año, de hecho, de el morenito, tú vas a ser Baltasar, y eso sí es cierto, es una muestra de racismo, Sí. porque no puede ser José. Uh-huh. De hecho, en sí, los árabes, o sea, la zona donde, Israel, Jerusalén, donde nació Cristo, pues no son blancos, ¿verdad? No son güeros de ojos azules. Como nos lo pintan, ¿no? Efectivamente. La cultura europea. Oye, y cuando tú estudias historia de dónde estudias, o sea, ¿qué abarca? O sea, porque creo que tocas ahí parte de Jerusalén. Sí, claro, o sea, la licenciatura en historia abarca, pues, la historia como tal. Obviamente un ser humano no puede abarcar toda la historia, Claro. porque es enorme. Claro. Pero se centra, yo por ejemplo estoy centrado en historia religiosa, historia de la iglesia y historia de las imágenes iconográficas, o sea, cuál es la representación de una imagen católica. De hecho, ahí viene mucho el racismo también, o sea, el hecho de que Jesús sea pintado rubio, ojos azules y no como debe de ser. Al menos como tenemos en cuenta en la época, cómo es esa zona de Oriente. Ok. Entonces, tú estás centrado en esa parte de la historia, pero la carrera como tal, cuando tú entras a estudiar licenciatura en historia, te echas la historia a todo el mundo. En algunas partes hemos tenido historia de España, historia de Europa, historia de Asia, historia de África. ¿Por materia o por semestre? Por materia, semestral. Entonces es interesante. Obviamente no te tiran todo,
pero es interesante tener un contexto. O sea, en el primer semestre, a ver, es que es lo que no estoy entendiendo, igual para que todos lo sepan, ¿no? En el primer semestre entras y estudias ¿qué historia? Por ejemplo, en el primer semestre me acuerdo que tuvimos historia del área maya, Mesoamérica, historia del arte, Okay. historia de México colonial y filosofía. Ok, más centrado aquí a México, Posteriormente, al territorio como mexicano. en cuarto, tenemos historia de España, historia de Europa, Ya, entre historia de esas Asia, partes. Ok. efectivamente. Ya. O sea, lo que busca la carrera es, eres historiador, sí es cierto, céntrate en un tema, pero tampoco cuando te pregunten, oye, ¿y el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial? Pues no sepas qué contestar, ya sabes. Oye, y así de cuates, digo, no, porque tampoco se me ocurre, ¿en qué puede trabajar un licenciado en historia? Pues de investigación, En el centro. de que de turista, ¿no? No de docente. Chichen Itza. Se gana bien, ¿eh? ¿Qué diré? Sí. Que una vez le di un Todos tour. estoy haciendo menos, colegas Que historiadores. una vez le Ahí di se van a caer como... Que una vez le di un tour a unos chicos que eran de fuera y me pagaron 300 pesos y yo ni se los pedí. Cabe recalcar, ganas bien. ¿Sí? Pero sí, o sea, de docente en el área administrativa, bibliotecas, investigación. Pero ¿cuál sería para ti, digamos, el trabajo ideal? No por lo que te gusta. El trabajo ideal por un tema económico, de percepción económica. O sea, Investigación. Investigación. Por ejemplo, la UNAM y muchas escuelas se ganan bien haciendo La UAD, ¿no? Está mejor. Llega tu título, entonces... más o menos. No, Llega el te pega. título, sí, claro. Bueno, ya también, no, también, sí, no, la UAD más o menos. Le estoy echando ojo a la UNAM para que me escuchen. Bueno, está bien, ojalá y nos... Coqueta. Ah, Y audaz, y hay que audaz. irse con lo mejor. Dulce y a la vez traviesa. Y así esto llega a España, quiero irme a Madrid. Bueno. Pelinegra, Con los blancos. Con los blancos. Oye, entonces, ¿cuál es tu conclusión del tema? O sea, ¿qué nos pudieses decir? Media blanca para los blancos. ¿Qué mensaje positivo? Porque es la idea de este podcast, de este video, de la parte donde nos vean. Que se lleve un mensaje positivo, que se lleve un mensaje bueno, y que al final pues salgan a la calle y lo repliquen, ¿no? Porque pues esa es la idea. No tienen que pensar como nosotros, pero digo, es generar otra manera de ver las cosas y saber que cuando vamos caminando por la calle, pues a lo mejor tenemos que cuidar cómo decimos las cosas, qué decimos, pues para no en determinado momento agredir a las personas, ¿no? Sí, claro, o sea, algo muy interesante de aquí, una conclusión si podemos llegar, es quitarnos ese estigma traído desde Europa del hecho de que por ser moreno, de que por ser clase baja, como ellos dicen, ya eres un gatero, ya eres una persona mala. Hay que quitarnos ese estigma, igual el estigma de la mezcla, el estigma de todo. México es una mezcla desde siempre, tenemos tres raíces, el indígena, el español y el negro africano. Entonces, siempre somos una mezcla, somos mestizos. Y eso hay que vivirlo, hay que entenderlo y decir, yo soy mexicano, tú eres mexicano, no es ser una élite. Sí, es cierto, tienes más dinero que yo, pero eso no te hace más que yo. Claro. Que tú vivas en el norte no te hace más que yo. Eso es lo importante que hay que vivir. Dejar el racismo y el clasismo de un lado. O sea, eso ya debería haber quedado desde hace siglos en el pasado. Sin embargo, lo seguimos viviendo. Sobre todo por la gente conservadora, cristiana, ya tirándole un poquito a los católicos y cristianos, que tiene esta idea de que el negro es malo, que ser pobre es malo y eres un gatero por ser pobre. O que, por ejemplo, la gente que dice, es que tienes beca, entonces eres pobre, haces menos una persona por tener beca, cuando tener beca por promedio, por ejemplo. Al contrario, ¿no? Al contrario, o sea, es porque... Tiene cheto. Efectivamente, porque tuviste algo te dieron y toma la beca para que continúes. Entonces, este estigma de creernos más debería eliminarse de todo, tanto por ser, el simple hecho de ser licenciado con una persona que es albañil, igual, hay que quitarlo. O sea, no por ser licenciado soy más que tú. No por tener un título, ¿no? Universitario te vuelves mejor persona. Efectivamente, ¿no? quitar todo este estigma para que yo diría que la humanidad completa, toda la humanidad, sería mucho mejor quitando ese estigma de sentirnos mejor que alguien. Claro. Josué, conclusión. Concuerdo bastante con Rodrigo. Creo que estamos cayendo en un problema más de clasismo, racismo, pues un poco tonto, que ya actualmente en 2021 pues tenemos tantos problemas que
que enfocarnos en el tipo de raza y en el tipo de dinero, pues ya viene sobrepasado, viene siendo una pérdida de tiempo cuando deberíamos enfocarnos en otras cosas más interesantes. Sí. O poder salir de ciertos baches, ¿no? Que hoy tenemos, económicos, laborales, de esa índole, ¿no? Sí, más que claro. estar preocupándose de si tú eres moreno, si vives en el sur, si vives en el norte, o sea, ya habría que cambiar esa mentalidad. ¿No? Pues sí, yo quedo en lo mismo. No sé si quieres las redes sociales para que te sigan. Mi Facebook, estoy como Rodrigo Aque, salgo en una Ok. fotito ahí bien bonita en San Luis Potosí. Ok. Y mi Instagram también, Rodrigo Aque, ya estaremos intentando hacer proyectos para difusión histórica y veamos si nos va bien. ¿Qué Así compartes en Facebook? Memes. Pues de todo, memes históricos, Fotos tuyas. fotos, imágenes de mis trabajos que he hecho, ponencias que he ido a otros estados, de todo un poco. Ya has visitado otros estados, ¿no? Sí, claro. un tema. Ah, qué bueno, mira qué padre. Eso no lo dijo José cuando te invitó. Si no hubiésemos leído tu currículum. No hay ningún problema. Recordemos, no hay que hacer menos ni más por simple y sencillamente Ahí está, cositas. José. Sí, Miguel, sí, Miguel. Pero el currículum siempre es bueno verlo. Sí, quieres ver el currículum más profundo. Oye, Ahorita la vez de la opinión de la raza. Ya está muy suelta la lengua. No sé qué estás tomando. No sé, está muy rara esa bebida. Encuéntranos en Instagram como La Opinión de la Raza, Facebook La Opinión de la Raza, Twitter @opinión raza, Guión bajo, no hay, ¿no? @opinión_raza, TikTok La Opinión de la Raza, todo junto, YouTube La Opinión de la Raza. Y nos regalas la frase icónica del día. Ahí te va, y esta es muy apegada, ese es Por favor. un filósofo de afroamericano, no me acuerdo ahorita muy bien el nombre, es uno de sus varios poemas, se llama Llega el destino. Cuando tengas problemas, enfréntalos frente a frente, hombros firmes, planta los pies y arremete. Cuando es vano intentarlo, esfuérzate continuo, puedes fallar o puedes conquistar, llega el destino. Muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias.